en Sociología y Educación, Francisco Rodrigo May Silva, un gran profesional con más de 20 años de experiencia en la docencia universitaria, catedrático de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, quien actualmente también es decano del Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincias. Este gran profesional actualmente también cuenta con una maestría en desarrollo ambiental por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene también estudios de doctorado en administración. Licenciado Francisco, es usted más que bienvenido, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señorita Pamela. Primero, para agradecer la invitación, la consideración que han tenido de parte de las autoridades de la Municipalidad Distrital de Pangoa para invitarme a este evento dentro del marco de su 56 aniversario de creación política. Por ello mismo, quiero también yo saludar no solo las autoridades, al alcalde Celso León Yayico, que me parece que hoy no está presente, pero está representado por uno de los regidores. Saludar en todo caso también al equipo de regidores, a las autoridades, a un conocido mío, a Robert Abinagorda Quispe, gerente de desarrollo social de la municipalidad, y en general pues hacerle llegar mi saludo a toda la población de este distrito que después de haber visto este video del programa de aniversario, la verdad que no puedo quedarme yo con esa gana de conocer personalmente al distrito de ustedes. Creo que habrá la oportunidad de viajar y conozco parte de la selva de nuestro Perú, pero no he tenido la suerte de conocer todavía Pangoa, así que eso queda pendiente. Mis mejores deseos entonces, a nombre no solo de manera personal, sino también reciban ustedes el saludo del Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincia, en mi condición de decano, y de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, donde formamos sociólogos que están trabajando en diferentes ámbitos del país, ¿no? Como ocurre también en el caso de Pangoa, tengo entendido que 2 sociólogos egresados de nuestra universidad trabajan hoy en el distrito de Pangoa, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar al tema sobre el cual nos han invitado. En realidad, hablar de este tema es bastante amplio, tiene varios componentes, ¿no? Tiene varios componentes. Yo quisiera que ustedes me indiquen si pueden visualizar en la pantalla, en su pantalla pueden visualizar la diapositiva. Sí lo pueden observar, ¿verdad? Bueno, entonces el tema que hoy nos convoca como parte del marco de la celebración de sus fiestas se titula Juventud Pangoína, Liderazgo, Toma de Decisiones y Cambio Social. Desde el título mismo nosotros podemos ver de que hay diferentes componentes, ¿no? Hablar de lo que es la juventud, el tema del liderazgo, el tema de la toma de decisiones como un elemento fundamental en los tiempos contemporáneos que vivimos, y del cambio social. ¿Cómo entendemos el cambio social? También es importante porque muchas veces se cree de que la modernidad implica reproducir modelos que muchas veces no forman parte pues, de nuestra propia idiosincrasia y nuestro propio desarrollo interno como país, como sociedad, como cultura misma. Y de ello también hay que entrar un poquito aquí en diálogo, ¿no? Por lo general, cuando toco estos temas, tiendo más a no utilizar ningún tipo de medio audiovisual, por cuanto dejo que la emoción del momento me permita ir dirigiendo algunas reflexiones sobre el tema, ¿no? Hoy he querido elaborar aquí algunas diapositivas, algún material para compartir con ustedes, toda vez que quisiera que esto luego les pueda servir para aquellos que se han inscrito al evento de hoy, y pueda, pues, luego reflexionar sobre el mismo, ¿no? ¿Ya? Si nosotros hablamos de este tema, tenemos que ubicarnos primero nosotros como parte del centro, ¿no? El yo, o sea, nosotros, cada uno de nosotros, la persona humana, el ser humano, el individuo, nos colocamos en el centro. Para hablar del tema de la juventud, del cambio, del liderazgo, de toma de decisiones, todo ello gira en función a nosotros como seres humanos. Pero nosotros no vivimos aislados del mundo, pues el ser humano forma parte siempre, como ser social, forma parte de un conjunto de relaciones.
Nosotros mismos, cada uno de nosotros, los seres humanos, la persona, los individuos, como quisiéramos llamarlo, nosotros preferimos llamarle siempre el actor social, ¿ya? Más que individuo, el actor social, por cuanto nosotros interactuamos permanentemente y vivimos en contacto con los demás. Nosotros vivimos formando parte de una comunidad, de un país, y hoy vivimos formando parte con mayor razón de un mundo que está globalizado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo analizo la juventud, cuando yo analizo el liderazgo y cuando yo incluso llego a tomar decisiones y cómo me planteo un cambio social para mi comunidad, para mi país, no puedo perder de vista esos contextos, el contexto comunidad, el contexto país, el contexto mundo global, ¿de acuerdo? Es decir, yo no puedo proponer un cambio partiendo solo de un elemento aislado. La sociedad existe no por la suma de individuos, la sociedad existe porque nosotros interactuamos, ¿sí? O sea, la sociedad no es la suma de individuos, quiero que lo entiendan así, no es la suma de habitantes, sino que la sociedad se configura en la medida que nosotros interactuamos, ¿de acuerdo? Por ello, justamente, es que nosotros como colegio de sociólogos cuestionamos muchísimo el concepto que se viene utilizando hoy con la pandemia esto del distanciamiento social. Y cuestionamos ese concepto porque hablar de distanciamiento social significa que nosotros rompemos toda interacción social, ¿de acuerdo? O en todo caso lo podemos interpretar como que hay enormes brechas sociales y creo que esa no es la intención en un contexto de este tipo. Entonces, pero no puede haber un distanciamiento social porque nosotros no hemos perdido, en ningún momento no hemos roto lo que es la interacción social. La interacción social continúa. Miren, yo estoy aquí en Huacho, ustedes en Pangoa y estamos interactuando a través de este medio. Por lo tanto, la sociedad se sigue configurando, la sociedad sigue existiendo como tal, porque en los tiempos modernos y gracias a este mundo global, con el avance científico y tecnológico, la sociedad existe como tal. Y los individuos, los seres humanos, los jóvenes con mayor razón, que están más al tanto de la tecnología, siguen interactuando con diversas partes del mundo. Y por ello también, pues, que van adquiriendo diferentes patrones de comportamiento que finalmente los lleva pues a tomar decisiones e incluso ir pensando en cómo transformar o cambiar su contexto, ¿sí? Para bien o para mal, vamos con calma, ¿de acuerdo? Entonces, la primera gran idea de reflexión que yo planteo esta mañana es que nosotros cuando analizamos cualquier tema, como en este caso juventud, liderazgo, toma de decisiones, cambio social, tenemos que entender de que vivimos formando parte de una comunidad, somos parte de un país y que mi país está inmerso en un mundo global. Primera cosa importante, ¿sí? Entonces, no somos individuos aislados, somos actores sociales porque nosotros actuamos y podemos modificar y transformar mi medio, pero estamos en una interacción permanente con muchas otras personas, ¿no? Como en este momento que estamos interactuando, ¿de acuerdo? Y miren, la magia de la tecnología como parte de este mundo global nos permite interactuar con diferentes puntos del país, ¿no? Y por qué no también del planeta, porque incluso, no sé si habrá egresado ya, tengo un amigo que está en España y me pidió que le enviara el enlace porque quería estar presente en esta conferencia, ¿no? Entonces, esa es parte ya de la realidad que hoy vivimos, para bien o para mal, ¿no? Y una muestra clara de que vivimos en un mundo globalizado es que justamente, pues, el caso que estamos viviendo con el tema de la pandemia, ¿no? Antes veíamos como algo tan lejano las enfermedades que ocurrían en China, por ejemplo, en Asia, ¿no? En el mundo asiático, y hoy pues nos llegó a todos, a todo el globo terráqueo, ¿no? A todo el mundo. Entonces, una muestra clara de que las fronteras geográficas ya no existen, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, y si eso ocurre en el caso de una pandemia, con mayor razón, también ocurre en el tema económico, en el tema social, en el tema político, en el tema cultural, ¿no? La cultura es un elemento fundamental que yo quiero también en esta mañana tomarlo, precisarlo, para poder dejar algunas pautas importantes que les sirvan luego para que ustedes reflexionen y puedan tomar decisiones acertadas también en su distrito, ¿no? Cuando yo hago un análisis de mi entorno, llámese comunidad, país, mundo global, no puedo dejar de lado la economía, ¿no? ¿Qué modelo económico hoy predomina? Y por lo tanto también ese modelo económico, qué tipo de patrones sociales determina, ¿no? Porque nosotros no somos solo resultado de lo que realizo en lo más pequeño, que es la comunidad, lo que también somos resultado de un conjunto de pautas de comportamiento social que se dan pues, en el entorno más grande y que se difunden a través de los diversos medios como es la televisión, las redes sociales, internet, en fin, ¿no? Y eso está configurado por un modelo político, bueno,
¿sí? Entonces, los modelos, estamos próximos a unas elecciones presidenciales, en plena coyuntura electoral. Estamos viendo en los debates cómo ya se presentan algunas propuestas, no tan serias, por cierto, ¿ya? Desgraciadamente, pero es parte de este contexto que vivimos hoy también aquí en el Perú, ¿no? Entonces, y finalmente la cultura. La cultura es sumamente importante. Yo no podría entender la juventud de hoy si no tomo en cuenta esos elementos, pero sobre todo el tema cultural. Si yo intento explicar cada uno de esos elementos en función a los aspectos que esta mañana vamos a conversar, llevaría pues varios días de conversatorio, ¿no? Entonces quiero centrarme un poquito en la cultura. Ayer dialogaba con un colega sociólogo que también ha trabajado en Bangoa, intercambié algunas ideas con él, y coincidíamos en algo, ¿no? Coincidíamos que justamente hablar de un país como el nuestro, multicultural, pluricultural, con una diversidad cultural enorme, entonces la cultura es un elemento fundamental que no puede estar ausente en el análisis de cualquier tema que tenga que ver con una mirada social, ¿de acuerdo? Como es el tema de hoy, ¿sí? ¿Cómo entender, por ejemplo, la juventud de hoy? ¿Cómo entenderlo desde el punto de vista de la cultura? ¿Qué es la juventud para empezar, no? ¿Solo es una etapa de la vida o tiene que ver también con un estado emocional? ¿Tiene que ver con patrones de comportamiento o tiene que ver también con compromisos con su entorno? ¿Sí? Yo creo que la juventud implica todo ello. Siempre se ha dicho que la juventud es una etapa de rebeldía, pero también es una etapa de afirmación. Es una etapa en la cual las generaciones empiezan a asumir compromisos, ¿sí? Para bien o para mal, vamos por ahí, ¿sí? Porque digo para bien o para mal porque el tema de la cultura puede influenciar de manera positiva o puede influenciar de manera negativa, ¿sí? ¿Qué tipo de cambio queremos? Eso también habría que determinar en una colectividad. Porque muchas veces culturalmente nosotros asumimos patrones culturales que no nos pertenecen. O a veces reproducimos nuestros patrones culturales para sentar un tema que también es importante, la identidad, ¿sí? Entonces, si hablamos nosotros de la juventud, ¿qué tipo de patrones culturales va asumiendo en nuestros días? Un patrón cultural para dejar de lado sus elementos ancestrales, su propia idiosincrasia y tomar elementos foráneos. Muchas veces se cree erróneamente que el reproducir elementos culturales foráneos, occidentales sobre todo, que son los que más llegan a nuestro contexto, es parte de la modernidad. Y por lo tanto yo considero de que vivo orientado hacia una vida moderna en cuanto reproduzco esos patrones. Y voy dejando de lado lo mío, voy perdiendo esa identidad, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto hemos avanzado en eso? En cuanto en asentar nuestra identidad y no dejarnos influenciar. Lo bueno se imita, pero hay cosas negativas que no debemos reproducir, ¿de acuerdo? Es más, hay que romper con ese esquema de creer de que todo lo foráneo es bueno. Cuando confundimos que lo foráneo es parte de la modernidad y yo debo encaminarme hacia la modernidad, entonces surgen los problemas, ¿sí? Entonces, y muchas veces la juventud cae en eso. Hay que tomar en cuenta de que si vivimos en un mundo global, todos esos elementos culturales nos van llegando, nos van bombardeando, disculpen el término, ¿a través de qué? La televisión, la telenovela, los programas de diverso tipo, y ni hablar, pues, de Internet a través de todas sus redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de juventud vamos asentando, vamos formando? Repito, es importante el tema de la identidad, trabajar la identidad, que podría ser tema de otro conversatorio, ¿no? Porque justo el día domingo voy a trabajar con el distrito de Chiquián, el tema de la identidad cultural, ¿no? Porque es importante trabajar también ello en un mundo que hoy vivimos, si un pueblo no se identifica con lo suyo y por lo tanto no conoce su propia historia, entonces no va a amar lo suyo y por lo tanto no tiene pues posibilidad de proyectarse al futuro, ¿de acuerdo? Cuando nosotros decimos que la mejor manera de conocer, identificarte con lo tuyo, es justamente conociendo tu historia, es porque de ella se aprende, de la historia se aprende. Y por lo tanto, en la medida que tú conoces tu historia, conoces tu pueblo, conoces los hechos que ocurrieron en él y valoras esos hechos, y además valoras todos los elementos que forman parte de ese contexto de vida que es la cultura, entonces pues vas a amar lo tuyo. Y al amar lo tuyo, vas a tomar decisiones acertadas para que a futuro tu colectividad, tu sociedad pueda avanzar de manera positiva, ¿de acuerdo? Sin embargo,
cuando uno toma decisiones, que es algo sumamente importante en la vida contemporánea, tomar decisiones, tenemos que aprender a tomar decisiones, más aún cuando hoy, y esto quiero que quede bien claro, al vivir en un mundo global tan cambiante, alguien decía pues con cambios turbulentos, muy rápidos, vivimos a la vez en un mundo de incertidumbre. Yo quiero que recuerden siempre estos conceptos: turbulencia, incertidumbre. Vivimos en un mundo, el mundo que hoy vivimos, amigos, es un mundo de cambios turbulentos, cambios rápidos. Lo que hoy aprendemos mañana ya no nos sirve, hay que estar permanentemente capacitándonos, ¿no? Hay que estar reinventándonos permanentemente como personas, en fin, cambiar actitudes, ¿sí? Esa es la rapidez de los cambios del mundo global, pero a la vez también complejo, ¿no? Es un mundo tan complejo que a veces nos cuesta poder entenderlo en su totalidad, ¿sí? Y a la vez también es un mundo de incertidumbre, no sabemos a dónde nos lleva. Por lo tanto, no solo la persona, sino también en general las autoridades, tenemos que aprender hoy a tomar decisiones dentro de ese mundo de incertidumbre. Antes era fácil determinar la causa y proyectarnos al efecto. O sea, venir de atrás y irnos hacia adelante, sabiendo hacia dónde nos vamos a encaminar. Pero en un mundo de incertidumbre, miren, hoy en la mañana, la primera noticia que me llega al WhatsApp, ¿no? En un grupo de docentes de la universidad, es que en Europa están reconociendo que ya entraron en una nueva ola, ¿no? De la pandemia. Y se cree que entre mayo y junio llegaría al Perú. O sea, cada día encontramos nuevas noticias. Ese es un mundo de incertidumbre, pues, ¿no? Entonces, nos cuesta planificar, nos cuesta tomar decisiones dentro de un mundo de incertidumbre, ¿sí? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en un mundo de incertidumbre es también, pues, tener una mente estratégica, ¿no? No solamente para tomar decisiones de manera personal. O sea, si yo quisiera tomar decisiones con respecto a mi vida personal, podría decir, plantearme a futuro, hacer A, hacer B o hacer C, ¿no? O sea, 3 grandes acciones, ¿sí? Y entonces ya no puedo planificar mi vida en función a un solo aspecto. Igual en la vida política, en la vida social, como autoridad, como dirigente barrial, como dirigente de tu comunidad. En general, las tomas de decisiones tienen que ver ya dentro de un contexto de incertidumbre. Por lo tanto, tengo que tomar decisiones en función a posibles escenarios múltiples, posibles escenarios que podrían darse a futuro, ¿de acuerdo? El jovencito de 16 años, ¿no? De Pangoa, que este año termina la secundaria, tendría que plantearse también y tomar decisiones en función a escenarios múltiples. ¿Qué va a pasar el año 2022 en el que yo ya no estoy en el colegio? Dirá él, ¿sí? Voy a estudiar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro o voy a hacer acá, dependiendo del contexto. ¿Continuará la pandemia? ¿Seguiremos en una sociedad bajo estas características? ¿Cuál será el nuevo escenario social? Se habla de una nueva normalidad social, ¿cómo será ello? En fin, entonces tengo que tomar decisiones en función a esos escenarios que podrían darse en el futuro, ¿sí? Y repito, esto es algo que nos lleva no solamente a una cuestión individual y personal, no solo para la vida individual, sino también para las colectividades, para las autoridades políticas, para los dirigentes comunales, en fin, ¿sí? Pero cuando nosotros tomemos decisiones, es decir, en la toma de decisiones, yo debo tener en cuenta algo importante, que el hombre es libre, el hombre decide por su futuro, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos ese espacio de libertad, ¿de acuerdo? Decía alguien que la esencia del hombre, lo que hace al ser humano es justamente el tener libertad. Si al hombre le quitas libertad, deja de ser un ser humano, ¿de acuerdo? Eso decía alguien, un pensador. Pero la libertad está condicionada, pues si no queríamos en un libertinaje, haríamos lo que se nos venga en gana. Y eso no podemos hacerlo. Hace un momento se han puesto las pautas de cómo tenemos que actuar en esta conferencia, ¿no? Entonces siempre hay un margen de respeto a las normas, ¿de acuerdo? Pero una sociedad funciona también en base a 3 tipos de normas, pues. Las normas jurídicas, las normas morales, las normas sociales. Y cuando yo tome decisiones, esas decisiones tienen que estar enmarcadas dentro de ellas. Si yo soy alcalde, soy regidor, soy autoridad política, entonces, ¿qué dicen las normas jurídicas? ¿Hasta dónde me permiten poder avanzar en esa toma de decisiones en bienestar de mi comunidad? ¿Sí? Pero también, ¿qué me permitiría el pueblo? Es decir, las normas sociales. ¿Qué establece mi comunidad? Y aquí entra mucho el tema también de la cultura, nuevamente. Es decir, como parte del contexto cultural, ¿qué me permitiría mi comunidad y qué no me permitiría mi comunidad? ¿Sí?
Y finalmente las normas morales, ¿no? Que va por el lado de los valores. A lo mejor alguien dice, oye, pero este es bueno, pero la ley no lo contempla. Y a veces los abogados dicen, ¿no? Lo que la ley no prohíbe, ¿no? Se puede hacer. Entonces vamos adelante, dice, ¿no? Y alguien dice, sí, además la comunidad no va a decir nada porque mira, ellos quieren esto, la norma social te lo va a permitir. Pero de repente está atentando contra una norma moral, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces de repente establecer alianza con actividades que no son, pues, legales, ¿no? Entonces atenta contra la norma moral. Entonces, hay tres elementos que tú tienes que tomar en cuenta para poder definir cuando tomas decisiones. Cuando quieres finalmente decidir por algo, la idea está enmarcada dentro de esta, una o la otra. Lo ideal es que esté enmarcado dentro de los tres, ¿sí? Que la ley te permita, que la sociedad te permita y que la moral que también establece la sociedad también esté, pues, sea aceptado por todo, ¿no? Porque de lo contrario, cuando uno transgrede las normas, cada vez que vivimos en comunidad, en sociedad, uno recibe sanciones. ¿Por qué se le sanciona a una autoridad? ¿No? La sanción jurídica es porque atenta contra la ley, ¿no es cierto? Está yendo contra la ley, cometió una falta a la ley. Entonces se recibe una sanción jurídica. Pero muchas veces también transgrede después lo que la sociedad acepta y por lo tanto la sociedad es quien te sanciona, ¿no? Te cuestiona. Y a veces también hay un cuestionamiento de carácter moral, ¿no? Una sanción moral por lo algo indebido que has hecho y que la comunidad no lo acepta, ¿no? ¿En función a qué? En función a tu cultura, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo veo el tema un poco más de carácter general. Javier Vara me va a apoyar al final, va a intervenir también, porque él conoce más el tema, digamos, de la misma comunidad de Pangoa, y por lo tanto tiene más elementos también para determinar con respecto a lo que es la cultura, en este caso de Pangoa, ¿no? Porque eso es importante para poder aterrizar más en el tema, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la primera idea que yo quiero lanzarles y la parte un poquito, digamos, del marco general, ¿ya? Que quede claro de que cuando uno entonces establece cualquier tipo de decisiones a tomar, uno se ubica primero aquí en el centro, el yo, ¿no? Pero que ese yo esté marcado dentro de otras dimensiones mayores, ¿de acuerdo? Ahora, vayamos al punto del liderazgo, que es lo que yo más voy a trabajar en esta mañana, ¿sí? Hay dos elementos claves que uno tiene que identificar cuando asume el liderazgo, ¿no? Primero, el reconocer y segundo, el dirigir, ¿sí? ¿Reconocer qué? Reconocer que algo puedes mejorar, ¿de acuerdo? ¿Y dirigir qué? Dirigir el cambio, la transformación. Por lo tanto, a partir de ello, tú estableces tu estrategia de liderazgo. Ahora, esa estrategia de liderazgo que tú vas a establecer, repito, primero reconociendo que algo puede mejorar, por lo tanto que algo está fallando, o algo está mal, o algo está débil, y hay que fortalecerlo, ¿sí? Entonces luego diriges el cambio, diriges la transformación. ¿Cómo logras tú cambiar el destino de tu comunidad? Primero reconociendo qué elementos tendrías que superar, mejorar, fortalecer, ¿de acuerdo? Y para ello estableces tus propias estrategias. Ahora, las estrategias de liderazgo, por lo general, cuando se habla del tema, muchos creen, pues, que está más relacionado al mundo empresarial, ¿ya? Gravísimo error. La estrategia de liderazgo está relacionada a todo, ¿sí? Está dirigido al tema empresarial, a los grandes negocios, las grandes empresas, pero está dirigido también al campo político, ¿no? Los grandes líderes políticos supieron utilizar las estrategias de liderazgo más adecuadas. Pero lo que es más importante, la familia también, lógicamente, pero lo que es más importante es que todo ello te permite mejorar incluso tu propia vida, tu propia existencia, ¿sí? Lo que quiero decirles aquí es que recuerden algo. El liderazgo hay que verlo en dos dimensiones enormes. Uno es líder de tu propia vida, de tu propia existencia, que es el primer gran paso. Y dos, es el liderazgo cuando tú diriges, cuando tú orientas, cuando tú vas a encaminar el gran cambio de un grupo social, ¿ya? Llámese la comunidad, llámese la municipalidad, llámese, no sé, en fin, un grupo, ¿de acuerdo? Entonces, el primer liderazgo es importante tomarlo en cuenta. Alguien alguna vez dijo de manera muy curiosa, dijo que nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Entonces, tú no puedes dirigir a los demás si primero no diriges tu propia existencia, tu propia vida. Por eso que es importante primero entender el liderazgo en la dimensión más importante, en la dimensión primaria, que es la vida de uno mismo. Tú tienes que aprender a dirigir tu propia existencia, convertirte en el líder de tu propia vida, ¿sí? Entonces, por lo tanto, cuando eres un líder de tu propia existencia, eres capaz de poder reconocer que en tu existencia hay cosas que tienen que modificarse, que tienen que cambiarse.
Y a partir de ello estableces un conjunto de vías, de caminos para poder dirigir ese cambio que tu vida merece. ¿De acuerdo? Un paréntesis. En la época de la cuarentena, la primera etapa de la cuarentena en el Perú, que nos llevó, esta pandemia nos llevó a que se tome la medida de la cuarentena, el encierro en estas casas, fue un momento importantísimo para que nosotros pudiéramos establecer el reconocimiento de nuestra existencia, es decir, en qué estamos bien y en qué estamos fallando, y por lo tanto direccionar nuestra propia vida, hacia dónde podríamos dirigir nuestra vida, ¿sí? A lo mejor muchos de nosotros habíamos dejado de lado el tema familiar, el tema amical, los amigos, los vecinos, y empezamos a valorarlos, ¿no? Yo creo que esta pandemia, eso, por ejemplo, nos está enseñando a nosotros. Hace una semana perdí a un amigo, hace 2 días perdí a un primo, ¿sí? Hoy acaba de fallecer otro amigo. La primera noticia del día que recibo es justamente el fallecimiento de otro amigo. Y entonces uno se empieza a preguntar por la vida misma, ¿no? ¿Qué es la existencia? ¿Qué es la vida? ¿Y cómo estoy conduciendo mi existencia? Muchas veces vivimos la vida por vivir, por lo que venga día a día, y dejamos de lado el resto, porque también empezamos a vivir un mundo, ya hablábamos hace un momento del mundo globalizado, un mundo en el que demasiado nos centramos en el individuo. Primero yo, segundo yo, tercero yo y siempre yo. Y al diablo el resto. Pero cuando estoy viviendo una circunstancia como la que hoy nos toca vivir, yo digo entonces, ¿y mi familia dónde está? El amor que yo siento por ellos y la necesidad que siento de ellos. Y los voy perdiendo poco a poco. ¿Y dónde están los amigos generacionales? Aquellos de la promoción, en fin. ¿Dónde están los vecinos con los cuales compartimos no solo los problemas del barrio, sino las soluciones también a esos problemas y con los cuales estamos comprometidos con el cambio en nuestra comunidad? Entonces empiezo a entender que la vida pues no gira solo en función a uno, sino que uno, el individuo, nosotros, somos parte de un colectivo mayor que se conoce como comunidad, como país, como mundo. Y entonces eso tiene que llevarnos a una reflexión profunda. ¿Cómo debo cambiar mi existencia? Eso es liderazgo. ¿Sí? Aunque ustedes no lo crean, asumimos un liderazgo ya cuando yo acepto que en mi vida hay cosas que debo de cambiar, que debo de modificar, y que la vida que hoy estamos viviendo, este contexto que hoy vivimos, justamente eso tiene que permitirnos reflexionar y tomar decisiones para cambiar mi vida hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Cambiemos hoy, valoremos lo que tenemos, miremos nuestro entorno, ¿sí? Sintámonos alegres, felices y abrazar cada día a lo nuestro, la familia, lo más hermoso que tenemos y que la vida nos pudo dar. Somos padres de familia, creo que el ver sonreír a nuestros hijos es lo más valioso, lo más hermoso que la existencia y la vida nos pudo dar, porque en realidad es algo maravilloso de la creación, ¿no? Entonces, recordemos que el liderazgo empieza por nosotros, por cada uno de nosotros. Y luego de ello ya pensemos en algo más, pues, ¿no? Ya yo hablaba hace un instante de los vecinos, por lo tanto hay cosas que también yo debo liderar para impulsar al cambio, la transformación de la comunidad, ¿no? Y luego pensar en otros ámbitos de mayor dimensión. Recuerden siempre que hay algo que se discute y desde el pasado. Siempre se discutió sobre si los grandes líderes nacieron para ser líderes, o sea, con cosas que fueron pues propias de ella, algo genético en los líderes, o es que los líderes se han ido haciendo, se han ido desarrollando, ¿no? Y la respuesta es muy simple, los grandes líderes, los líderes se desarrollan, se van haciendo, y todos tenemos el potencial de ser líderes, todos, cada uno de nosotros. Hay que identificar, sí, hay que reconocer, hay que poder ubicarnos en qué circunstancias somos líderes. ¿Sí? ¿En qué circunstancias? Es decir, en qué ámbito de la acción misma, de la actividad humana nos convertimos en líderes. En una municipalidad, ¿no? Hay un líder que asume el papel de liderazgo por las funciones que desempeña, que es el señor alcalde, ¿verdad? Pero en el mismo proceso de la gestión vamos descubriendo otros elementos de esa colectividad que van asumiendo liderazgo en ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando hay que hacer un trabajo de sensibilidad con la población, otros tienen pues esas capacidades para poder trabajar con ellos, ¿no? Entonces, y hay otros que desarrollan capacidad de liderazgo en otros espacios. Entonces, ahí vamos descubriendo quiénes tienen esas capacidades, pero esas capacidades a la vez, ¿sí? Ese potencial de liderazgo, todos, sin excepción, lo tenemos. Todos los seres humanos.
¿Mm? Entonces, una vez un filósofo decía de que todas las personas tenemos un líder dormido, ¿sí? Todos tenemos un líder dormido, que desgraciadamente muchas veces no lo potenciamos, no lo aprovechamos, no lo desarrollamos, y nos vamos de este mundo, nos vamos de la vida con ese líder dormido y nunca lo despertamos, ¿sí? Entonces, cuando uno dice que en la vida hay que plantearse grandes sueños, a algunos no les gusta la palabra de sueño, ¿no? Dice, porque el sueño es una ilusión. Dice, bueno, llámalo como quieras, ¿no? Sueño, mito, creencia, ¿sí? Plantéate una visión de futuro, creo que es el término ideal, ¿de acuerdo? Pero la idea es que tú te proyectes a futuro. Y cuando tú te proyectas a futuro, vas construyendo un ideal que pretendes alcanzar, que tú quieres para ti, en el caso del liderazgo personal, o que quieres para el grupo que tú estás dirigiendo, como tu colectividad, por ejemplo, ¿no? Pero todos tenemos que descubrir y potenciar ese líder que tenemos dentro. Si nosotros no despertamos ese líder y se va dormido para siempre, entonces no avanzamos en nuestra vida, no avanzamos en nuestra existencia. Porque si el líder no despierta, entonces los sueños son imposibles de plantearlos, y menos luchar por esos sueños. Si nosotros decimos entonces que los líderes se desarrollan, ese desarrollo del liderazgo que nosotros tenemos que descubrir y potenciar, depende del tiempo y el esfuerzo, pues. Dediquémosle tiempo a descubrir y potenciar el líder que tenemos. Pero lo vamos a potenciar también con esfuerzo, con perseverancia. Y es que la vida es así, o sea, en la vida, decía un filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, decía que la vida es sacrificio, la vida es esfuerzo, la vida es perseverancia. La vida es eso. Pero esa perseverancia, ese esfuerzo, ese sacrificio que es la vida, que es la existencia, nos fortalece como ser humano. En la medida que nosotros somos capaces de despertar ese líder, podremos identificar nuestras debilidades, ¿sí? Como persona o como colectividad, y transformar esa debilidad en potencialidades, en fortalezas que nos permitan ir avanzando. ¿De acuerdo? Entonces, por eso yo hace poco, trabajando con la Municipalidad Distrital de Chancay, les decía en una conferencia, les decía, el contexto que hoy vivimos, en un tema muy parecido a este, les decía, el contexto que vivimos es un contexto de múltiples problemas, pero está demostrado que los problemas también se convierten, pues, en grandes retos, en grandes desafíos, y eso fortalece al ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, hoy que estamos viviendo esta pandemia y que nos afecta a todos, entonces también tendremos que potenciar esos problemas y transformarlos para ir asumiendo nuevos retos en la existencia de mi colectividad. Ahora, si nosotros potenciamos al líder y dedicamos tiempo, dedicamos esfuerzo, perseverancia, nosotros podremos a ello ir sumándole algunas herramientas de liderazgo, que son algunos, digamos, tips que se puede alcanzar para que tú puedas ir desarrollando y que eso te permita mejorar tus relaciones. Mejorar las relaciones con quién o con quiénes. ¿Ya? Hace un instante lo dije, mejorar las relaciones en el ámbito familiar, mejorar la relación de pareja, mejorar las relaciones con tu comunidad, con tus compañeros de trabajo, pero lo que es más importante, mejorar la relación contigo mismo, con nosotros mismos, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? ¿Y cómo mejora la relación conmigo mismo? Hay algunos que desde antes nos sentimos perdedores, por ejemplo, eso tenemos que corregir, ¿sí? Y eso también es un tema generacional. Si el tema fuera solamente juventud esta mañana, habría que hablar también de ello, porque la juventud obedece a un contexto. Los jóvenes, por ejemplo, de mi generación, fuimos aquellos que crecimos dentro de un contexto de violencia política, el terrorismo, ¿sí? Todo eso fue el contexto de violencia. Y por lo tanto, cuando llegamos a nuestra etapa de juventud, vivíamos temerosos, ¿ya? Vivíamos temerosos. ¿Y por qué temerosos? Porque, bueno, pues el contexto de la violencia nos llevó a eso, vivir con miedo siempre. Y ese temor es justamente la gran limitación del liderazgo. Las personas que no triunfan en la vida, que no desarrollan, que no despiertan al líder dormido que tienen, son aquellos que le tienen miedo a todo. ¿De acuerdo? Y ese es parte del contexto. Entonces yo les decía, esa generación le tenía miedo a todo. Incluso tenía miedo al triunfo, no solamente al fracaso, hasta temía el triunfo. ¿No? Postulabas a un trabajo, no solamente decías, ¿y si yo no gano? Sino también decías, ¿y si gano, qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Podré hacerlo? O sea, hasta el triunfo le tenías miedo. Y se reflejaba en todo orden de cosas. La generación de hoy, la juventud de hoy, esta generación actual de jóvenes, es aquella juventud
que ha crecido y se ha desarrollado en un escenario de violencia, pero de otro tipo de violencia, la violencia delincuencial. Y por lo tanto es una generación que vive a la defensiva. Los jóvenes de hoy viven a la defensiva. Es decir, los jóvenes de hoy son muy irritables. Los jóvenes de hoy tienen una actitud de acción-reacción. Es decir, si se sienten lastimados por algo, reaccionan inmediatamente. ¿De acuerdo? A veces eso es positivo, a veces se convierte en algo negativo. Es algo positivo cuando esa reacción tú lo sabes encaminar correctamente. Una muestra de esa reacción es lo que pasó hace unos meses, ¿no?, en el Perú, cuando hubo el tema, pues, que dio nacimiento a esa frase de la llamada generación bicentenario, ¿no?, cuando se rebeló contra el Congreso de la República, ¿no? Esa es una forma, ¿no? Entonces, la pregunta es, por ejemplo, viendo el tema de la pandemia, los niños de hoy, ¿qué tipo de generación van a ser cuando sean jóvenes? Creo que nadie o muy poco nos hemos detenido a pensar en ese tema, ¿no? Porque estos niños viven confinados, viven encerrados, y la niñez se desarrolla sobre todo en el ámbito, pues, de la socialización a través del juego. Y entonces, ¿qué tipo de jóvenes van a ser ellos más adelante? ¿Qué tipo de generación? ¿Sí? Entonces, eso habría que también trabajarlo y pensarlo, y habría que ver en el caso, por ejemplo, de ustedes, Pangoa, las características de los niños y cómo realizan su interacción social entre los pares, entre ellos, para poder ver, pues, qué características podrían asumir a futuro, porque hay que pensar en las generaciones que vienen hacia adelante, ¿no? Entonces, eso, y yo decía que la mejor relación que debe permitirnos establecer a través del liderazgo es la relación con nosotros mismos. Bien, parte del contexto actual, parte de la vida contemporánea, del mundo que hoy vivimos, que es un mundo muy individualizado, nos ha llevado a excusarnos de toda responsabilidad, ¿no? Siempre que ocurre un problema de cualquier tipo, incluso en mi vida personal, le echamos la culpa a todo el mundo. O sea, todos tienen la culpa menos yo, ¿no? O sea, esa es la parte de la lógica del mundo que hoy vivimos. Y es fácil hacer eso. Incluso en el ámbito comunal, ¿no? Las autoridades tienen la culpa de todo, menos yo. O sea, ¿y dónde asumo yo mi responsabilidad? Siempre es importante reflexionar sobre hasta dónde la responsabilidad es compartida, ¿sí? Es decir, cuestiono algunos elementos que vienen, por ejemplo, del Estado, como el tema de la pandemia y cómo están enfocando la lucha contra la pandemia, pero también habría que decir, ¿y yo qué responsabilidad, ¿sí?, como ciudadano estoy asumiendo? O es que incluso ni siquiera puedo cumplir con el distanciamiento físico, o puedo cumplir con las pautas de la nueva normalidad social que se vienen estableciendo, ¿de acuerdo? Es decir, yo siempre hay un nivel compartido, pero el mundo actual es más fácil, pues, echarle la culpa a todo el mundo, ¿no? Echarle la culpa a todos y no asumir mi propia responsabilidad. Esa mentalidad tenemos que transformarla, esa mentalidad tenemos que cambiarla. Hay que recordar que tú, o sea, cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida. Ya lo dije, que nuestra vida está condicionada, está influenciada por elementos económicos, políticos, sociales, culturales, ¿de acuerdo? Pero eso no va a determinar por completo mi existencia. Yo, en la medida que soy un ser libre, tengo la posibilidad de transformar esos contextos. Tengo la posibilidad de ir modificando las circunstancias en las que me tocó vivir. Justamente ahí está el papel del líder. Es decir, si me tocó vivir en estas circunstancias, no significa que yo tengo que cruzarme de brazos y decir, pues, la culpa es del momento, de la generación que me tocó vivir. ¿De acuerdo? Entonces, creo que tenemos que aprender a asumir responsabilidades en nuestra propia existencia. Y para que uno asuma esa responsabilidad en tu vida, uno tiene que elegir el camino que va a seguir. Si hablamos de liderazgo personal, cada uno, entonces tú eliges el camino que quieres seguir para tu vida. El joven que tiene 16 años y que termina la secundaria, elige el camino a seguir. Se pone metas, se fija sueños, se fija objetivos en la vida. ¿Sí? Hay una visión de futuro que va construyendo. Pero también las autoridades eligen el camino de su pueblo. Es decir, también se van fijando esa visión de futuro que quieren para su comunidad, que quieren para su sociedad. Los candidatos a la presidencia, ojalá, ¿no?, fuera así. Espero que sea así.
también tienen esa visión de futuro de qué es lo que quieren para el Perú. ¿Sí? Este año celebramos nuestro bicentenario de vida republicana. Y hace mucho se dijo de que queríamos llegar a este año, ¿sí? 200 años de vida republicana, en un contexto diferente. ¿Cuánto de ello cambió? ¿Cuánto de ello se transformó? O en todo caso, ¿cuánto de ello, de ese pasado del cual supuestamente superamos con la lucha por la independencia, aún no lo hemos podido todavía cambiar por completo? ¿De acuerdo? Y yo tengo también ahí una idea que la quiero compartir. El bicentenario de la vida republicana, celebramos, ¿qué cosa nosotros? La independencia política, la independencia económica, que es cosa que habría que discutirlo de repente en otro tema, pero para mí lo que me queda claro es que no podríamos hablar de una independencia de carácter cultural, ¿ya? Y que tiene que ver un poco con lo que nosotros llamamos pues la reproducción de patrones culturales que no nos pertenecen. Y cuidado con ello, porque eso nos quita justamente identidad. Y donde no hay identidad, no hay amor por lo suyo. Y donde no hay amor por lo suyo, no puedes proyectarte al futuro. No puedes tener una visión de futuro, porque no amas lo tuyo y no conoces lo tuyo, o simplemente no valoras lo tuyo. Eso es muy peligroso. Y así como ocurre con las colectividades, también ocurre con la persona, ¿sí? Entonces recuerda que tú eres el responsable o no, lo haces o no lo haces, depende de ti, de tomar el primer paso. ¿Hacia dónde? Hacia esa visión de futuro. A partir de la pregunta que te vas a formular, ¿qué quiero para mí? ¿Qué quiero para mi país? ¿Qué quiero para mi comunidad? ¿Qué quiero para mi institución? ¿Sí? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es esa visión de futuro que yo me voy planteando? ¿De acuerdo? Ahora, una primera estrategia, podríamos decir, o una primera gran idea para poder fortalecer el liderazgo tanto en la persona como en las instituciones, es que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Primera cosa, ¿no? Es decir, yo puedo decir muchas cosas, pero mis acciones dicen otra. El mejor ejemplo de que uno asume un liderazgo comprometido con su comunidad es justamente las acciones que uno realiza. No el discurso nos puede convencer momentáneamente, ¿ya? Pero las acciones son las que nos dicen lo correcto o lo incorrecto de lo que estamos haciendo, ¿sí? Los grandes, recordemos siempre eso, que los grandes líderes de la historia siempre han dirigido en base al ejemplo. Los grandes líderes no envían a su ejército a pelear solos, ellos van adelante, entonces, dando el ejemplo, ¿de acuerdo? Y si yo digo entonces, vamos a combatir la pandemia, entonces yo doy la cara primero, a decir, vamos a combatirlo de esta manera, pero vamos todos, ¿no? Y si yo digo entonces, hablo entonces de quienes están en primera línea de esta lucha contra la pandemia, entonces yo como líder estoy pues con ellos permanentemente para ver qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Los grandes líderes siempre actúan y eso es lo que más demuestra su capacidad. Entonces, y cuando el líder actúa, es justamente lo que demuestra más que las palabras, más de lo que dice, está mostrando su dedicación y su compromiso con ese colectivo, con ese grupo al cual viene liderando, ¿sí? ¿Cuánto de su esfuerzo le dedica? ¿Y cuál es el compromiso que tiene para transformar esa situación problemática que hoy se presenta? Es lamentable decirlo, por ejemplo, que en la pandemia que estamos viviendo y cuando desde el Estado se estableció el tema de las canastas para las comunidades, fueron muy pocas las municipalidades que mostraron pues ese tipo de liderazgo, de dedicación, de compromiso, en la que sus acciones hablaron por estas autoridades, ¿no? Hay casos excepcionales, claro, pero también hay de los otros, ¿no? Y entonces eso, o sea, ya la pandemia misma que había golpeado a la población, encima encontró la falta de liderazgo en muchas de nuestras autoridades, ¿no? Porque no supieron actuar, es decir, mostrarnos sus acciones más allá de las palabras mismas, ¿no? Y ejemplos de esto en la historia tenemos muchísimos, ¿no? Habría que recordar incluso nomás hace poco, no quiero mencionar nombres, pero una autoridad política del Perú que se la pasó pues durante toda la pandemia, sobre todo la etapa de la cuarentena, encerrados, prometiéndonos muchas cosas y diciéndonos ya llega, ya se compró, ya se negoció, en tal más están acá, y bueno, y no había nada, ¿no? Entonces, las acciones mismas de las personas demuestran pues que si somos o no somos líderes, ¿no? Si mostramos o no dedicación.
si demostramos o no compromiso con el grupo. Una segunda acción es, en todo liderazgo, es el saber corregir. El líder sabe corregir, el líder tiene que ser una persona que sepa enmendar los errores de su equipo. Y una forma muy correcta, muy adecuada de poder enmendar los errores no es poner a alguien enfrente de un grupo, ¿no? O sea, en la vida misma incluso hay que saber corregir de manera correcta, de manera privada, ¿no? Es decir, tú no puedes corregir en grupo, es como si es que en plena participación en público quieras tú corregir a una persona haciéndolo quedar en ridículo, quedar mal. Recuerden algo, el liderazgo solo funciona si se trabaja en equipo. ¿De acuerdo? El liderazgo solo funciona si trabajas en equipo. Y por lo tanto hay que fortalecer al equipo. Y una manera de fortalecer al equipo, fortalecer tu grupo, por ejemplo, si hablamos de la familia, fortalecer la familia. Si hablamos de la municipalidad, fortalecer el equipo que trabaja y que dirige el gobierno local. Si hablamos de mi comunidad, el equipo, el grupo, ¿no? Hablemos de equipo, término adecuado, que tiene pues ese trabajo, esa perseverancia por sacar adelante la comunidad. En fin, en el lugar que nos ubiquemos. En todos ellos hay que tener presente que el liderazgo solo funciona si sabemos trabajar en equipo. Y si yo quiero fortalecer mi equipo, entonces debo saber corregir, debo saber actuar, ¿sí? Y la manera adecuada es, pues, corregir de manera correcta y de manera privada. Algunos autores sugieren este método, el método de sándwich. Es decir, resalto lo positivo, luego recién menciono el problema y finalmente resalto con un mensaje positivo. Si yo identifico que una persona de mi equipo comete un error, primero resalto el lado positivo de esa persona para hacerlo sentir bien, para no bajar su autoestima y fortalecer el equipo. Después que he resaltado el lado positivo de esa persona, le planteo el problema que yo he observado y que está perjudicando al equipo y que no nos permite avanzar. Y finalmente le pido una acción correctiva realizando una acción positiva en él. ¿De acuerdo? Entonces, a eso le llaman el método sándwich, ¿no? Positivo, problema, positivo. Ejemplo, acá tenemos uno, ¿no? Estamos felices con tus resultados. Eres un excelente trabajador. Estoy resaltando el lado positivo, ¿sí? Estoy fortaleciendo su autoestima. Luego le planteo, pero tienes que llegar a tiempo. Es decir, el gran problema que tengo con esta persona es que siempre llega tarde. Es un impuntual, ¿no? Entonces, ese es el problema que yo quiero solucionar. He planteado primero un aspecto positivo de él, señalo el problema y termino con un aspecto positivo, porque requerimos de tu excelente servicio. Entonces, si a mí me hacen sentir bien en la institución, si me hacen sentir bien en el equipo, ¿cómo no me voy a identificar con ese equipo? Y por lo tanto, ¿cómo no voy a ponerme la camiseta, como se dice comúnmente? Y por lo tanto, ¿cómo no voy a asumir mayores responsabilidades para transformar y cambiar la situación problemática que se presenta? ¿De acuerdo? Es la mejor manera. Lo mismo ocurre en el equipo llamado familia, ¿no? ¿Ya? Cuando ustedes en casa observan un problema con uno de sus hijos, primero resalta el lado positivo, ¿no? Conversa con él, resalta el lado positivo de tu hijo. Luego señala el problema y finalmente le dejas un mensaje positivo, comprometiéndolo al cambio, ¿no? Dicen que y otro tema de los jóvenes, ¿no? Dicen que cuando los jóvenes algo les prohíbe de manera fuerte, ¿sí? Más se rebelan contra ello. Entonces ahí también hay que tener cuidado. Entonces, es bueno siempre utilizar este método en todo ámbito de la acción humana cuando trabajamos en equipo. Un tercer elemento para asumir liderazgo y saber tomar decisiones, y por lo tanto esto nos debe conllevar a un cambio en la institución, es el arte de persuadir, ¿no? Utilizar la persuasión. Los líderes ¿no? Los grandes líderes saben persuadir. Muchos políticos incluso, y abundan ejemplos en el mundo, utilizan la persuasión para convertirse en presidente de la República o convertirse en autoridades políticas a cualquier nivel. La persuasión. Pero, ojo con algo. Si tú reúnes el elemento llamado persuasión y no reúnes otras fortalezas, esto solo funciona momentáneamente. Porque la persuasión es el arte de convencer, pues. El arte de decirte, mira, sí lo podemos hacer. Esto es posible, confía en mí, ¿sí? Y por lo tanto logras el apoyo de todos. Pero si no demuestras lo que he señalado en el aspecto 1 y 2, la persuasión con el tiempo se va a venir abajo, ¿de acuerdo? Entonces, es como cuando el vendedor persuade a un cliente, ¿no? Para persuadir a un cliente, lo que hace es recurrir a sus emociones y eso lo suma a los beneficios de lo que está ofreciendo.
O, por ejemplo, un líder político persuade a sus electores recurriendo a sus emociones, diciéndole, por ejemplo, vivimos una etapa de la pandemia y ninguno de los gobernantes hace nada. Son unos incapaces. Yo te ofrezco esto, donde tú vas a lograr esto, recurro a sus beneficios y por lo tanto lo estoy persuadiendo, ya lo convencí para que me apoye, para que vote por mí, en fin, ¿no? Forma parte de mi equipo, ¿no? Pero si la persuasión no se convierte en acciones, como señalé hace un instante, esa persuasión con el tiempo va a decaer, ¿sí? Pero sí es importante persuadir. Persuadir es el arte de convencer, ¿sí? Pero lo convenzo mejor, número 2, con mis acciones. Y lógicamente, si tú quieres generar liderazgo de tu equipo, tienes que también, pues, fortalecer lo que es la confianza, ¿no? Hay una relación muy íntima, muy estrecha entre el líder y el seguidor del líder, ¿no? Es decir, la comunidad, ¿sí? Los habitantes, los pobladores. Hay una relación cuando hay una confianza en el líder. Y el líder solo puede adquirir confianza de sus seguidores cuando el líder demuestra que tiene una integridad de valores más elevados, cuando es justo, cuando es ético, cuando es moral. Esto fortalece la confianza, ¿no? Y por lo tanto te permite que el líder pueda desarrollar sus diversas capacidades técnicas, ¿no? Que le permita avanzar en el equipo. En este aspecto yo quiero precisar algo, ¿no? En todo caso, fortalecer más el aspecto de cómo la confianza es sumamente importantísimo para que el líder pueda dirigir y direccionar al equipo, a sus seguidores, o como quieran llamarlo, a sus ciudadanos, a su pueblo, para el logro de una meta determinada. Todo líder se plantea una visión de futuro, pero para que todo el equipo avance a esa visión de futuro, el líder tiene que generar confianza en sus seguidores. Y la mayor confianza es cuando en el líder tú identificas integridad, es decir, la práctica de valores elevados. Es justo, es ético, es moral. Eso nos permite confiar en él, ¿sí? Y por lo tanto, al líder también le permite desarrollar sus capacidades técnicas para poder trabajar en beneficio del equipo, en beneficio de la comunidad o en beneficio del grupo que está él dirigiendo, ¿no? Y el último punto, muy importante, lo he dejado por una cuestión de orden, de una cuestión más didáctica de poder explicarlo para el último, pero en realidad esto está presente desde el primer momento y me refiero a la visión clara del futuro. Es la clave de todo liderazgo, ¿sí? Tenemos que nosotros siempre tener construir e imaginar un mejor mañana. Lo que muchas veces algunos llaman pues el sueño, ¿no? El mito, lo que tú construyes como posible escenario futuro. Y lógicamente una vez que imaginas ese mejor mañana para tu equipo, si es en el caso de un liderazgo organizacional, como le llaman algunos, o es un liderazgo personal, ese mejor mañana para ti, ¿sí? Empiezas a construir el camino. Y nosotros construir el camino tiene que ver también con ¿qué? Con prepararte para asumir ese mejor mañana. Es decir, si tú imaginas ese futuro, ese mejor mañana, viéndote como una persona ubicado en un cargo de mucha responsabilidad, construye el camino. Es decir, prepárate para asumir esas responsabilidades. Porque de lo contrario, no vas a alcanzar ese sueño que te has trazado. La visión que tú te vas a ir construyendo, esa visión clara del futuro para ti o para tu equipo, debe ser específica, medible y relevante. La relevancia le da el carácter de importancia a la visión que tú te planteas, pero a la vez debe ser medible también. Es decir, que te permita decir, ¿he avanzado o no he podido avanzar? ¿Cómo vas midiendo tú, por ejemplo, en el caso de una municipalidad? ¿Cómo vas midiendo tú los indicadores que te permiten visualizar que has avanzado o no hacia una meta futuro, ¿no? Y es específica porque no pretende alcanzar grandes generalidades ni utopías, sino que te permita, pues, alcanzar algo que es posible de lograrlo, porque es concreto, porque es objetivo, porque es real, ¿sí? Y por lo tanto, tiene la posibilidad de concretizarse en algo a través de mis acciones. Cuando uno dice, plantéate un sueño, la persona debe tener sueños siempre en la vida, está pensando pues en querer alcanzar, en construir un futuro, pero bajo una dimensión que te permita convertirlo en realidad, no grandes utopías, aunque incluso las grandes utopías, algunos grandes líderes no lo descartaban como hecho importante en la vida.
¿Sí? ¿Por qué? Porque de eso vive el hombre. El hombre vive de sueños, de ilusiones que le permiten ir avanzando. Ahora, ¿cuáles son, si yo me planteo una visión de futuro y digo, ¿cómo avanzo hacia él? ¿De qué manera avanzo? ¿De manera racional? ¿De manera utilizando la fe? ¿O utilizando la razón? ¿O utilizando los sentimientos? ¿Cómo avanzo hacia una visión de futuro? ¿Cómo voy construyendo esa visión de futuro para mi comunidad, por ejemplo, ¿no? O para mi persona, en otro caso. ¿De manera racional? ¿Utilizando la fe? ¿O utilizando los sentimientos? La mayoría de los especialistas en el tema siempre dicen pues que la racionalidad me permite medir los costos y los beneficios de una acción. Es decir, si yo digo, mi comunidad de Pangoa a futuro debe alcanzar esto, la racionalidad me dice, entonces, ¿cuáles van a ser los costos y beneficios de construir una sociedad de Pangoa diferente hacia el año tal, a futuro? ¿Qué nos va a costar en cuanto a sacrificio, esfuerzo, compromiso? ¿Y cuáles van a ser los beneficios? Una sociedad de Pangoa integrada que nos permita a todos realizarnos como verdaderos ciudadanos, ¿no? Que nos sintamos representados en los diferentes ámbitos de la vida local, en fin, ¿no? O sea, hay costos y beneficios. Eso es utilizar la racionalidad, ¿sí? Sin embargo, yo quiero mencionar a Immanuel Kant, un filósofo alemán, que se la pasó toda su vida se la pasó diciendo de que el ser humano debe actuar siempre bajo la perspectiva y la razón, y que la razón es lo único que le permite al hombre avanzar. Y cuando llegó a una etapa avanzada de su vida, dijo una frase: me vi obligado a dejar de lado, me vi obligado a limitar el campo, la esfera de la razón, para dar paso a la fe. Se dio cuenta que a los hombres, a la sociedad también lo mueve algo de fe, y que la fe es importante también para poder encaminarse hacia el futuro. No solo la razón. La razón es importante, ya lo dije, sumamente importante, pero también está la fe, el creer en que sí es posible, el creer en que si todos apostamos y nos encaminamos hacia un mismo objetivo, lo podemos alcanzar. Y finalmente Kant, el filósofo Kant, a una mayor edad, dejó una última frase. Dijo: me vi obligado a limitar la esfera de la razón para dar paso a los sentimientos. El amor por lo tuyo también mueve montañas, ¿sí? La identidad, ya lo decía hace un instante, ama lo tuyo, ama tu cultura, ama los elementos que forman parte de tu idiosincrasia. Y solo amando lo que es tuyo podrás comprometerte a poder avanzar hacia una sociedad con mayor equidad, con mayor justicia, en la que todos podamos sentirnos realizados como verdaderos ciudadanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado y sociólogo en educación también, Francisco Rodrigo Maya Silva. De verdad, un honor para nosotros contar con su presencia como municipalidad. De parte del economista Celso León Yayico, le hacemos llegar el agradecimiento del caso, una ponencia definitivamente que va a traer cola, estamos seguros, porque ya muchos están comentando que estuvo fantástico, que el tema está genial, palabras geniales, ciertas. Muchísimas gracias, decano. Para nosotros de verdad es un honor poder contar con su ponencia. Muchísimas gracias.